vamos a entrar al tema número 2, que es estructura bacteriana. Y si hablamos principalmente sobre cuál es el propósito principal para estudiar la estructura bacteriana. Una de las características determinantes para estudiar la estructura bacteriana, nosotros vamos a estudiar todos los elementos, todos los componentes que componen la célula bacteriana. ¿Cuál es el propósito? Sabemos muy bien que el 70% de las enfermedades son causadas por bacterias. Entonces, como nos causan muchas enfermedades, nosotros tenemos que conocer meticulosamente todos estos componentes. ¿Cuál es su composición? ¿Cuál es su estructura? ¿Para qué? Para que, como causa muchas enfermedades al hombre, entonces vayamos a poder utilizar los antibióticos. Por ejemplo, saber qué antibióticos actuarán en cada una de estas estructuras. Y es por ello que nosotros, si hablamos, por ejemplo, de la estructura bacteriana, es el tema más importante. Porque si, por ejemplo, nosotros no sabemos anatomía, no vamos a poder llegar a cursos más de arriba. Y en el caso de, para determinar principalmente el estudio de los antibióticos, tenemos que conocer exactamente, muy precisamente, todos los componentes de la célula bacteriana. Entonces, cuando hablamos de la estructura bacteriana, generalmente conocemos dos elementos principales. Los elementos obligados, que están agrupados en los elementos obligados, y el segundo grupo, los elementos facultativos. Dentro de los elementos obligados tenemos la pared celular, que es esta estructura que se encuentra rodeando generalmente a la célula bacteriana, todo lo que es de color verde. La membrana citoplasmática es esta de acá, que se encuentra generalmente por debajo de la pared celular y se caracteriza principalmente porque está generalmente, aquí se encuentra, va a cubrir al citoplasma. El citoplasma se encuentra, es la que está cubierta o protegida por la membrana citoplasmática. Los ribosomas son aquellos que nos van a dar, generalmente generar componentes como síntesis proteica. Y el núcleo, fíjense, el núcleo en la célula bacteriana no está muy bien definido, debido a que no tiene membrana nuclear. A estos 4 o 5 elementos se llaman elementos obligados. ¿Por qué llamamos elementos obligados? Porque sí o sí la célula bacteriana tiene que tener estos elementos. Porque si no tiene cualquiera de ellos, la bacteria no va a poder realizar proceso metabólico fisiológico, tampoco reproductivo. Por ejemplo, una de las funciones de la pared celular va a ser, actúa como protector. Si pierde la pared celular, la bacteria es más sensible, principalmente dependiendo si es una bacteria muy patógena. No va a tener mecanismos de protección. Si, por ejemplo, le falta el núcleo, no va a realizar procesos de la división generalmente celular bacteriana. Entonces dicen obligados porque sí o sí tienen que están todos los elementos. No tiene que faltar ningún elemento. Y el segundo grupo, que son los elementos facultativos, en este caso se encuentra la cápsula. Esta parte de afuera se llama cápsula. Es la que envuelve a la pared celular y le da mecanismos, por ejemplo, de mayor protección. Luego tenemos los flagelos. Fíjense, este es el flagelo. ¿Qué características le va a proporcionar a la bacteria? Principalmente movimiento. Si no te, por ejemplo, bacteria que no tiene flagelo, tarda en ingresar a la célula huésped. Pero si la bacteria tiene flagelo, a través de los movimientos ingresa en forma rápida. Luego tiene los pilis, que son los elementos más filamentos pequeños que tienen la característica de adherencia. La espora, que son componentes, las endosporas, que le da características. Si la bacteria muere y tiene espora, entonces la espora está generalmente en un medio en el cual va a estar en forma latente. Y cuando las condiciones vuelven a ser favorables, esa espora va a dar lugar de nuevo a la célula vegetativa. Y el glicocáliz también son parecidos a la cápsula, solo que tienen filamentos. Su mecanismo es adherencia. Vuelvo a repetir. A todos estos componentes, elementos, se llaman elementos facultativos. ¿Por qué llamamos elementos facultativos? Porque al decir facultativos, ¿qué facultades le dan a la bacteria? La bacteria es más resistente,
la bacteria es más patógena, la bacteria es más virulenta. Entonces, debido a esos factores, generalmente la bacteria le va a dar características de mayor resistencia, mayor patogenicidad y mayor virulencia. Entonces, si ustedes me preguntaran, entonces, si todas las bacterias tienen todos estos elementos facultativos, no, porque si tuvieran todos los elementos facultativos las bacterias, tendríamos que hablar de una superbacteria. Y si hablamos de una superbacteria, ¿qué va a pasar con el hombre? Pobre del hombre, ¿sí? Entonces, algunas bacterias tienen o cápsula, o flagelos, hasta pueden tener dos elementos facultativos, pero no tienen todos los elementos facultativos. Se llaman elementos facultativos aquellos que dan mayores facultades a la bacteria. Si faltara cualquier elemento facultativo, la bacteria no muere. Sigue realizando proceso metabólico, fisiológico y reproductivo. Entonces, fíjense, queridos estudiantes, nosotros vamos a ir a describir cada uno de estos componentes, todos los componentes en la clase de ahora. Y ustedes ya tienen que empezar a estudiar, después vamos a ver qué vamos a hacer. Empezamos con el primer elemento obligado, tenemos la pared celular. La pared celular en las bacterias está formada por dos componentes, por el péptidoglucano y por la mureina mucopéptide. Aquí tenemos un corte es decir, es un cortecito transversal de esta pared celular. Entonces, está formada la pared celular, fíjense, esta es la pared celular y esta parte es la membrana citoplasmática. A nosotros nos interesa ahora solo pared celular. La pared celular está constituida generalmente por la mureina, el péptidoglucano, por la mureina o mucopéptide. Fíjense que es una característica importante. A su vez, como el componente principal es el péptidoglucano, la mureina o mucopéptido, vamos a ver que el péptidoglucano, que es el componente principal, aquí se lo observa esquemáticamente, está formada por tres partes. Por un espinazo, el espinazo que generalmente está formada por aminoazúcares, y estos aminoazúcares son, como ejemplo, tenemos el N-acetilglucosamina y también tenemos el N-acetilmurámico. Entonces se caracterizan principalmente en estos casos porque son componentes del espinazo. Luego también el péptidoglucano está formado por las cadenas tetrapeptídicas laterales, como en estos casos que ustedes ven unidas, y dentro de estas tenemos el D-alanil, D-alanina. Se puede encontrar en las gram positivas y en las gram negativas. No se vayan a asustar, por favor, porque las primeras tres clases son netamente informativas para que ustedes vayan informándose. Y después, cuando lleguemos a la parte de fisiología, vamos a poder utilizar. Y estos componentes que estamos utilizando, que estamos mencionando, vamos a utilizar cuando lleguemos a la parte de antibióticos. Y también la tercera parte del peptidoglucano por puentes peptídicos transversos, que generalmente estos que logran determinar, generalmente se caracterizan porque unen especialmente las cadenas tetrapeptídicas laterales. Siempre para que ustedes se vayan acostumbrando, primero vamos a hablar de los componentes y luego hablamos de las funciones. Seguimos con pared celular. Existe una técnica de tinción que es la tinción de Gram, que nos ayuda a determinar las bacterias en Gram positivas y bacterias Gram negativas. Las Gram positivas se tiñen de coloración violeta o azulada y las Gram negativas de una coloración roja o rosada. Aquí es un corte transversal para que ustedes puedan ver la diferencia. Y nosotros estamos estudiando esta partecita, la pared celular. Por ejemplo, fíjense que la pared celular en las bacterias Gram positivas es gruesa, pero es simple. En cambio, las bacterias Gram negativas, fíjense, hay más capas. Es más delgada, pero hay más capas. Por lo tanto, es más compleja. Y para que ustedes puedan ver, hemos realizado un corte transversal de la pared celular. En este caso tenemos la tinción de Gram, una Gram positiva y una Gram negativa. La Gram positiva, fíjense, es esta parte, el corte transversal. En cambio, la parte de abajo, como la base, es la membrana citoplasmática.
La parte de arriba, que es la pared celular, en las gram positivas está formada por peptidoglucano entre un 50-90% y por ácido teicoico, también por polisacárido. En cambio, las gram negativas están formadas por peptidoglucano. Fíjense, capa más delgada. ¿En qué porcentaje? 10%. Y tiene una membrana externa. Está formada por doble capa de fosfolípidos y principalmente por lipoproteínas y también por lipopolisacáridos. Entonces, al observar nomás acá, ustedes van a poder ver que esta es más compleja. Tiene más capas que la de las gram positivas. Aquí seguimos con pared celular para que me siga entendiendo. Este es un cortecito transversal, es lo mismo. Aquí está formada la pared celular de las gram positivas, común por peptidoglucano, se encuentra al 90%, ácido teicoico, también polisacárido. En cambio, las gram negativas, fíjense, está constituida por peptidoglucano en porcentajes 10%, que luego tienen una membrana externa que está formada por doble capa de fosfolípidos, donde se encuentran los lipopolisacáridos, que es importante, y en el espacio periplásmico se encuentran principalmente las lipoproteínas, que son componentes también de la pared celular en las bacterias gram negativas. Para que vean ustedes, en relación a todo lo que hemos visto hasta el momento, es importante que aquí vamos a realizar un resumen de acuerdo a la tinción de Gram. La tinción de Gram nos ayuda a determinar a las bacterias en gram positivas y en gram negativas. Las gram positivas se tiñen de una coloración violeta y las gram negativas de coloración roja. Su composición de la pared celular está formada por peptidoglucano de las gram positivas, el peptidoglucano entre un 50-90%, ácidos teicoicos y polisacáridos. En cambio, las gram negativas están formadas por peptidoglucano solo 10%, por lipoproteínas, lipopolisacáridos y membrana externa. A su vez, en la membrana externa hay dos componentes, las enzimas hidrolíticas y las proteínas hidrolíticas. A nivel de la membrana externa que están las enzimas hidrolíticas, en este caso se encuentran las carboxidases, enzimas, muchas enzimas, como las carboxidases, endopeptidases, transferases, penicilinases, etc. ¿Cuál es el propósito de ellas? Cuando nosotros empecemos a utilizar un antibiótico, principalmente porque ellas llegan a conformar parte de la formación principalmente de la síntesis de la pared celular. Entonces, cuando lleguemos a la parte de antibiótico, vamos a ver cómo actúan todas estas enzimas. Y luego tenemos proteínas generalmente hidrolíticas. Posteriormente nosotros vamos a ver. Entonces yo les pregunto y yo les digo a ustedes. Después de acá, este es el componente principal en las bacterias gram positivas. ¿Y cuáles son sus componentes especiales? El ácido teicoico y los polisacáridos. Este es el componente principal en las bacterias gram negativas. ¿Y cuáles son sus componentes especiales? Lipoproteínas, lipopolisacáridos y membrana externa. Si yo preguntara, la pared celular en las bacterias gram positivas están formadas por peptidoglucano, ácido teicoico, polisacárido. El componente principal de las bacterias gram negativas está formada por peptidoglucano, lipoproteínas, lipopolisacáridos y membrana externa. Ahora, si yo dijera componentes especiales, vamos a ver posteriormente. Luego, vamos a hablar sobre funciones de la pared celular. Una vez que ya nosotros hemos descrito, entonces vamos a ver principalmente las funciones de la pared celular. ¿Cuáles serán las funciones de la pared celular? Primero, da forma. Fíjense, le da la forma a la pared, a la célula bacteriana. Actúa como protector osmótico, como se encuentra en la parte externa. A nivel del citoplasma existe bastante cantidad de agua, debido a que la presión osmótica siempre va a ser mayor. Fíjense, ingresa agua, ingresa sodio, ingresa cloro, pero también hay salida de agua, salida de sodio, salida de cloro y también carbonato. Solo que la cantidad de agua y sodio, cloro que ingresan es mayor, pero la cantidad de agua, sodio, cloro
y carbonato que sale es menor. Por lo tanto, aquí en el citoplasma, la presión osmótica siempre va a ser mayor. Entonces, si no fuera una función de la pared celular de actuar como protector osmótico, ¿qué ocurriría con la bacteria? Aumenta de volumen, aumenta de volumen, aumenta de volumen, y a consecuencia va a haber muerte, rompimiento de la pared celular, y a consecuencia muerte celular bacteriana. Por lo tanto, no se olviden que la presión osmótica o el protector osmótico es también una función de la pared celular. Otra tercera función, interviene en los procesos de la división celular. Por ejemplo, aquí tenemos una célula bacteriana. La pared celular se invagina en ambos extremos. Y como se invagina, entonces va a invaginar. Se invagina, se invagina. Y al invaginarse, ¿qué significa que está produciéndose? La división celular bacteriana. Y es por eso que es importante determinar que es una característica propia. Por eso determinamos que una de las funciones actúa como antígenos principalmente de superficie. Luego, aquí se tiene también los antígenos de superficie. Como se encuentra en la parte externa, entonces es importante determinar que aquí estos actúan, la bacteria actúa como antígeno que estimula la producción de los anticuerpos. También, otra función, determina el poder patógeno a las gram positivas, a las gram negativas, perdón. Entonces, ¿qué será el poder patógeno? El poder patógeno, decimos, se refiere que las bacterias gram negativas son más patógenas que las bacterias gram positivas. Ahora yo pregunto a ustedes, ¿por qué las bacterias gram negativas serán más patógenas que las gram positivas? Entonces, ¿por qué será que las bacterias gram negativas son más patógenas que las gram positivas? Por la complejidad. Fíjense, son más complejas, tienen más capas, tienen lipoproteínas, lipopolisacáridos, membrana externa. En cambio, las gram positivas no lo poseen. Lo propio acá, fíjense, son más complejas. Y aquí también vemos que es más compleja. Eso no significa que las bacterias gram positivas no sean patógenas. Son también patógenas, solo que si las bacterias gram negativas son más patógenas, nosotros vamos a utilizar un antibiótico de mayor espectro de acción, es decir, un antibiótico que destruye. Pero ¿cuándo vamos a ver este espectro de acción? Cuando lleguemos a la parte de antibiótico. Y si la Então bacteria quer dizer que gram as positiva gram-negativas no es têm... tan patógena, entonces Não vamos a tô. utilizar antibióticos de menor espectro de acción. ¿Qué antibiótico actúa? Como ejemplo, solo estamos ejemplificando para que se vayan ustedes familiarizando. La penicilina actúa a nivel de la pared celular y que va a producir, obviamente, destrucción. Ahora vamos a ver los componentes especiales que les he mencionado hace un momento. Dentro de los componentes especiales de la pared celular de las bacterias positivas, tenemos los ácidos teicoicos y los polisacáridos. Y si hablamos de los ácidos teicoicos, estos son polímeros hidrosolubles que están formados por glicerol y ribitol y que van a formarse o van a unirse a través de unos enlaces que son los fosfodiésteres. ¿Qué funciones cumplen los ácidos teicoicos? Actúan como antígenos de superficie porque están en la parte externa. Mantienen la integridad. ¿Qué significa? Que le dan generalmente la forma, la dureza. Por ejemplo, para que ustedes me entiendan, imagínense ustedes una pared de una casa, de una habitación, de una vivienda. Para que nosotros levantemos la pared, utilizamos los ladrillos o tijolos, que para que le dé firmeza utilizamos el cemento y la arena. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las bacterias, el tijolo o los ladrillos van a ser principalmente el peptidoglucano. En cambio, el ácido teicoico, ¿qué va a ser? Va a ser principalmente la arena y el cemento. Por eso mantienen la integridad. También tienen la capacidad de captar magnesio para mantener la integridad. Y aquí son receptores de fagos. Significa donde se van a acentuar los fagos. Y si nosotros hablamos de fagos, ¿qué será un fago?
no es de fagocitosis. Un fago son virus que atacan a las bacterias. Por ejemplo, hay virus que atacan al hombre, a los animales, a las plantas, que llamamos virus. Pero a esos virus que atacan a las bacterias, en vez de llamar virus, vamos a llamar fagos. O sea que los virus que atacan las bacterias llamados fagos se van a acentuar ¿dónde? En el ácido teicoico. Si yo preguntara en algún examen, lugar donde se acentúan los fagos en las bacterias gram positivas, en los ácidos teicoicos. Luego, otro componente especial que es los polisacáridos, que está constituido por azúcares neutros, como la galactosa, la rhamnosa, y azúcares ácidos como el ácido glucurónico y ácido manurónico. ¿Cuál es la función? Desconocida. Pero de acuerdo a estudios realizados en los últimos años, se cree que también los polisacáridos mantienen la integridad principalmente de la célula bacteriana. Ahora pasamos a los componentes especiales de las bacterias gram negativas. Dentro de esos componentes de las bacterias gram negativas están constituidos por tres, por las lipoproteínas, por los lipopolisacáridos y por la membrana externa. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema. Esta parte de aquí abajo es la membrana celular. Esta de acá, la pared celular es de aquí hasta aquí. Entonces, lo más importante en estos casos es determinar, por ejemplo, la pared celular como componentes especiales en las gram negativas está formada por las lipoproteínas. Si hablamos, por ejemplo, las lipoproteínas serían estas, que se encuentran cerca del peptidoglucano. Y si hablamos de lipoproteínas, son dos biomoléculas, son biomoléculas unidas a través de los lípidos y proteínas. Y sabemos muy bien que la base estructural de la proteína, ¿cuál es la base estructural de la proteína? Entonces está constituido por 57 aminoácidos. Es decir, para que haya generalmente estas porosidades, como están pudiendo observar ustedes, tiene que haber generalmente una integración continua cada 15 aminoácidos. 15 aminoácidos, una por. 15 aminoácidos, otra proteína. 15 aminoácidos, otra proteína. Entonces, ¿cuál va a ser la función? Estabilizar, anclar, fijar. ¿Qué significa asegurar? ¿Qué va a asegurar? El péptidoglucano, principalmente con la membrana externa. O sea, una función de estas lipoproteínas van a ser fijar el péptidoglucano con la membrana externa. Y la membrana externa, que sería esta parte de acá, la parte café, está formada por dos capas de fosfolípidos y una capa de proteínas. Y se caracteriza principalmente porque al medio tiene una matriz que agrupa de 3 en 3. ¿Cuál va a ser la función generalmente de esta membrana externa? Va a ser principalmente, impide la pérdida de las proteínas periplásmicas, evita de que se destruyan o se eliminen las proteínas periplásmicas, impide la acción de sales biliares y aquí también existe asiento de los fagos. Entonces, pregunta de examen. Componente donde se acentúan los fagos en las bacterias gram negativas. ¿Dónde sería? Membrana externa. Como estamos hablando sobre los componentes especiales de la pared celular en las bacterias gram negativas, habíamos citado a las lipoproteínas, habíamos citado a la membrana externa y ahora estamos citando a las lipoproteínas, que nosotros vamos a abreviar como LPs, que serían principalmente los lipopolisacáridos. Están constituidos por dos biomoléculas, están formadas por un lípido, que lo llamamos lípido A, y por una cadena de hidratos de carbono o glúcidos, que son los polisacáridos, siempre ambos unidos. De estos se caracterizan principalmente los lipopolisacáridos, como está en la parte externa, tiene generalmente esta cadena de glúcidos, llega a constituir un antígeno, y este antígeno va a empezar a producir la formación de la endotoxina. Y cuando generalmente si existe, vamos a ver acá, si existe rompimiento
Por ejemplo, si existe rompimiento de la pared celular, en este caso, o existe lisis, si existe rompimiento de la pared celular, entonces endotoxina sale y ¿dónde va a ir? Generalmente va a ir por el flujo sanguíneo al centro termorregulador del hipotálamo y que va a llegar a producir principalmente fiebre, que vamos a ver enseguida. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿qué es la endotoxina? Ya vamos a ver más posteriormente. Encargado de producir la endotoxina es el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. Vuelvo a repetir que cuando, por ejemplo, existe rompimiento o lisis de la pared celular, esta endotoxina sale y ¿dónde va a ir? Va a ir principalmente por el flujo sanguíneo. ¿Hasta dónde? Al centro termorregulador del hipotálamo. Y una vez que llega al hipotálamo, ¿qué va a producir? Fiebre. Encargados de producir generalmente sería el lipopolisacárido. No se olviden, por eso todos están en pared celular. Este es un componente especial, por eso están con títulos y subtítulos. Seguimos con pared celular. Existen otro grupo de microorganismos, también son bacterias, otro grupo, que nosotros los hemos designado VAR. No sé si se acuerdan en la clase, en la última clase teórica, habíamos hablado de VAR. ¿Qué es VAR? Bacilos alcohol-ácido resistentes. Y si son bacilos alcohol-ácido resistentes, ¿por qué será que resisten a la decoloración del alcohol ácido? Porque como estos tienen pared celular también, en la pared celular hay unos ácidos grasos insaturados, que llamamos también no saturados, llamados ácidos micólicos. Y estos ácidos micólicos generalmente, como se encuentra en la pared celular, le van a dar la resistencia al alcohol ácido, que actúan obviamente como un cofactor. Ejemplos de un VAR que nosotros hemos visto principalmente en la última clase, en la clasificación bacteriana. Tendríamos el Mycobacterium tuberculosis, agente causal de la tuberculosis, de la enfermedad, o el Mycobacterium leprae, agente causal principalmente de la lepra. Las nocardias podrían estar en este grupo, pero mejor nosotros nos vamos a acostumbrar a ver a los VAR como Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae. Si en algún examen preguntara, deme un ejemplo, dos ejemplos de VAR. ¿Qué serán los VAR? Bacilos alcohol-ácido resistentes, como el Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae. Y si nosotros vemos en este extendido, fíjense, en este corte histológico, están estos bacilos de color medio rojizo, son los bacilos generalmente de la tuberculosis. Luego, seguimos con pared celular. Vamos a hablar de los protoplastos, esferoles y formas L. Las formas L son bacterias que han perdido la pared celular. Y si han perdido la pared celular, puede ser en forma espontánea o puede ser inducida por la lisozima. O nosotros hemos hablado en la última clase que es producida por un antibiótico, por ejemplo. Cuando nosotros utilizamos un antibiótico, nos automedicamos, no vienen ustedes al hospital, no atienden con su médico, se automedican o no han completado el tratamiento, causan las enfermedades crónicas. Y si yo estaba utilizando la amoxicilina de 500 miligramos, entonces no he realizado un tratamiento completo, vuelven las recaídas y si vuelvo a utilizar la amoxicilina de 500 miligramos ya no va a ser efectiva. Entonces, a estas son las formas C, que generalmente pueden llegar a causar las recaídas por una reversión de la enfermedad. Entonces, si la bacteria que pierde principalmente la pared celular es gram positiva, nosotros hemos llamado de protoplastos. Si la bacteria es gram negativa y pierde la pared celular, nosotros hemos llamado de esferoles. Pasamos al segundo elemento obligado, que es la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática es aquella que se encuentra por debajo de la pared celular. Está formada por dos capas de fosfolípidos y una capa de proteínas, que vamos a ver enseguida. Y estas, por ejemplo, tienen invaginaciones. Estos son los mesosomas de Tabique. Y estos son los mesosomas laterales.
Por ejemplo, estos mesosomas de tabique, una de las funciones es la división celular. Aquí también otros mesosomas se unen y van a producir la división celular. Y los mesosomas laterales, las bacterias no tienen mitocondrias. Para producir moléculas altas energéticas de ATP, a nivel de este mesosoma, existen unas enzimas secretoras que son las exoenzimas, como la beta-lactamasa, y estas van a llegar a producir moléculas de ATP. Entonces, si nosotros realizamos principalmente un corte transversal principalmente de la membrana citoplasmática, vamos a ver que está formada de esta manera. Esta es doble capa de fosfolípidos, o sea, lípidos unidos a los fosfolípidos, y una capa de proteínas. ¿Cuál va a ser la función de las membranas citoplasmáticas? La permeabilidad selectiva, transporte de solutos. También aquí se realiza el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. ¿Qué tipo de bacterias? Principalmente las bacterias aerobias, las que utilizan el oxígeno. Aquí también se van a dar los procesos de la excreción de las exoenzimas. Y también otra de las funciones de la membrana citoplasmática, porta enzimas y biosíntesis del ADN. ¿A qué nos referimos con biosíntesis del ADN? Este mesosoma y aquí este mesosoma se van a unir y que van a dividir el ácido desoxirribonucleico, el ADN de la célula bacteriana. A eso llamamos biosíntesis del ADN. Aquí actúan los detergentes, por ejemplo, siempre nosotros estamos utilizando el jabón, etcétera, y los detergentes que hacen actúan a nivel de la capa de los fosfolípidos. Y al actuar, desordenan y que van a producir el desorden, se va a producir, entonces se va a desordenar un factor importante, se desintegra, se desordena y se destruye la membrana citoplasmática. Existen antibióticos que también actúan aquí, como por ejemplo la polimicina B. Solo vamos a ir citando poco a poco los antibióticos. Luego tenemos otro tercer elemento, tercer componente obligado, que es el citoplasma. Y el citoplasma, si ustedes se dan cuenta, principalmente ocupa casi, está constituido por 70% de agua, puede ser hasta 90%, pero generalmente 70% de agua y de proteínas 30%. En el citoplasma que se encuentra principalmente en los ribosomas, como ustedes ven acá. Se encuentran los gránulos generalmente de reserva y también se encuentra el cuerpo nuclear. No tiene núcleo, tiene un núcleo indefinido, no está muy bien definido porque no tiene membrana nuclear. Entonces, si nosotros hablamos de los ribosomas juegan un rol muy importante en medicina. Por ejemplo, los ribosomas de las bacterias están formadas por dos subunidades. O sea, los ribosomas están formados por ARN 70% y 30% de proteína. Este es el esquema de un ribosoma. El ribosoma de las células bacterianas tienen dos subunidades. La subunidad grande, mayor, se llama ribosoma 50S. Y esta subunidad mediana o pequeña se llama ribosoma 30S, que es la subunidad. Entonces, el ribosoma de las células bacterianas está constituida por dos subunidades, ribosoma 50S y ribosoma 30S. R, ¿por qué? Porque ribosoma 50, peso molecular. S, espectro de acción. ¿Cuándo van a aprender ustedes esta parte de espectro de acción? Cuando lleguemos a antibióticos. Debido a esos factores, por ejemplo, en medicina dijimos que los ribosomas juegan un rol muy importante. Es por ese factor, por ejemplo, a nivel especialmente del ribosoma 50S, ¿qué antibióticos actúan? Como ejemplo, la eritromicina, inhibe síntesis proteica, porque la función de los ribosomas es realizar síntesis proteica. El cloranfenicol, 50%. La tetraciclina, 30%. La gentamicina a ribosoma, 30%. Por ejemplo, si hablamos de la eritromicina, está en la familia de los macrólidos. Dentro de estos tenemos varios grupos representantes.
Y así eso vamos a ver todo ello en la parte de, principalmente de antibióticos. Y los gránulos de reserva. No todas las bacterias tienen gránulos de reserva, como los gránulos de volutina o gránulos metacromáticos, que se utilizan como mecanismos para producir generalmente energía en las bacterias que poseen. Y el cuerpo nuclear, que está bastante disperso, que en este caso sería el núcleo. Y este generalmente carece de membrana nuclear, sin membrana nuclear. Está formada por un solo cromosoma y generalmente la molécula es de ADN. ¿Cuáles son las funciones principalmente del núcleo? A nacer le da características, peculiaridades genéticas similares. Si la bacteria es bacilo, entonces las próximas generaciones todos van a ser bacilo. Transferencia de caracteres genéticos. Interviene en los procesos de la división celular y también regula la síntesis proteica. Sabemos muy bien que los ribosomas la función de los ribosomas es realizar síntesis proteica. Por más de que haya mucha cantidad de proteína, quien regula esta síntesis proteica principalmente es el núcleo. ¿Y qué antibióticos actúan a este nivel? Como ejemplo, la ciprofloxacina, que se encuentra en la familia de las quinolonas, que vamos a ver a continuación. Y luego tenemos los elementos facultativos, que ya vimos en la primera parte. Son facultativos porque no son necesarios, pero si los tienen, las bacterias van a darles facultades de mayor resistencia, mayor virulencia, mayor patogenicidad. Dentro de estos tenemos la cápsula, esta estructura en la parte externa. El glicocáliz, también la parte externa, pero como filamentos. El ADN extracromosómico que se encuentra también fuera del ADN cromosómico, que vamos a ver a continuación. Los flagelos, los pilis o las fimbres y la espora. No todos tienen espora. Vamos a ver qué tipos de bacterias presentan espora. Luego vamos a describir a estos componentes. Primer componente de los elementos facultativos, la cápsula y el glicocáliz tenemos, ambos, porque son de naturaleza polímeros hidrosolubles. Ambos componentes o elementos facultativos son sintetizados por fuera de la pared celular. ¿Qué significa? Cuando son sintetizados por fuera, son llevados fuera de la pared celular. ¿Y qué llegaría a conformar? Como ahí se forma una masa compacta, entonces van a recibir el nombre de cápsula. ¿Y qué es la cápsula? Generalmente está formada por polímeros hidrosolubles. ¿Cuál es la función? Resistencia. Protege a toda la célula bacteriana. Y el glicocáliz. Si vamos a hablar del glicocáliz, por ejemplo, el glicocáliz son polímeros que son producidos por la célula bacteriana y que cuando son eliminados, entonces van a formar, así como hebras, directamente se van a formar pequeñas hebras, pero también unidos principalmente a nivel, especialmente de la, obviamente, pared celular. Y esos serían principalmente el glicocáliz. ¿Y cuál va a ser principalmente, si hablamos, por ejemplo, del glicocáliz? Una de las funciones va a ser adherencia, adherirse a la célula huésped. Una bacteria que, por ejemplo, se caracteriza si tiene el glicocáliz, se adhiere de alguna otra manera. Luego tenemos segundo elemento, el ADN cromosómico, que también se conoce con el nombre de plásmidos. Vamos a decir ADN bacteriano, que es el ácido nucleico de la bacteria, y estos ADN extracromosómicos reciben el nombre de plásmido. ¿Qué características le proporcionan? Una resistencia a los antibióticos, replicación independiente, y cuando se unen con el ADN cromosómico pueden llegar a causar el crossing over. Vamos a ver cómo ocurre generalmente esto. Por ejemplo, aquí tenemos una célula bacteriana. Este es el ADN cromosómico y este es el plásmido o ADN extracromosómico. Bacterias que tienen ADN extracromosómico son resistentes a antibióticos. Aquí tenemos otra bacteria de la misma especie, sensible. ¿Por qué sensible? Porque no tiene el ADN extracromosómico o plásmido. ¿Cómo funciona ello? De la siguiente manera. Por ejemplo,
esta bacteria resistente tiene un pilis que nace a este nivel. Viene el pilis, ¿sí? Se fija a esta bacteria. Y esta otra bacteria tiene pilis, o sea, un elemento o generalmente en filamento. Viene y se fija a esta otra bacteria. Forma un puente. ¿Y qué ocurre? Fíjense, aquí esta es sensible y esta es resistente. Entonces, las bacterias no solo tienen un solo plásmido, tienen 3, 4, 5 plásmidos. Entonces, este plásmido pasa y a esta bacteria sensible y se torna resistente. A este mecanismo nosotros le conocemos con el nombre de conjugación, o sea que esta bacteria también ya va a ser resistente principalmente especialmente va a ser resistente a los antibióticos. Flagelos. Y si hablamos, por ejemplo, de los flagelos, se van a caracterizar principalmente porque son estas estructuras que se encuentran generalmente hacia afuera. Si nosotros hacemos un cortecito transversal de este flagelo, vamos a observar de esta manera. Y vamos a ver que están formados por microtúbulos. Y estos microtúbulos se caracterizan principalmente porque están formadas por una proteína llamada flagelina. ¿Cuál es la función del flagelo? Le da mecanismos de motilidad, de movimiento. De acuerdo a la cantidad de flagelos, podemos nosotros citar los monótricos, bacterias monótricas o monótricos cuando tienen un solo flagelo polar. Lofótricos cuando tienen un mechón de flagelos en un solo polo. Anfítricos cuando tienen un flagelo en cada extremo. Vamos a decir perítricos cuando tienen flagelos en toda la estructura bacteriana. Y vamos a decir átricos cuando las bacterias no tienen flagelo. Luego teníamos los pilis. Los pilis, si nosotros hacemos un corte también transversal, vamos a ver que están formados también por microtúbulos, por una proteína llamada, no es flagelina, es pilina. De todas maneras, esta partecita vamos a corregir, ¿sí? Es llamada pilina. Se caracteriza porque esta pilina son filamentos cortos que generalmente están en los antígenos de superficie. Existen dos tipos de fimbrias, también llamadas estas pilinas fimbrias. Fimbrias ordinarias que tienen la característica de adherirse y fimbrias sexuales que tienen la característica de producir la transferencia de material genético, como hemos visto en el anterior caso. Como hemos visto, les he mostrado cómo generalmente de alguna otra manera pasa el material genético de una bacteria a otra bacteria. ¿Qué es conjugación? Llevar material genético de una bacteria resistente al antibiótico a la otra bacteria sensible, que va a ser obviamente un factor de resistencia. Y finalmente tenemos la espora. ¿Qué serán las esporas? Si hablamos, por ejemplo, esta es una endospora. Se caracteriza principalmente por una exospora afuera. Tienen la misma información genética de la célula bacteriana, tienen más lípidos, tienen menos agua y le dan características de resistencia. Si esta célula bacteriana, por muchas razones, falta de agua, nutrientes, muere, y si tiene una espora, la espora está latente en el medio externo. Y si en el medio externo vuelven a ser favorables, nutrientes, agua, humedad, etc., esta espora va a dar lugar a la célula vegetativa. Y tenemos, por ejemplo, podemos citar bacterias vegetativas como aquellas que no producen esporas, como la Escherichia coli. Podemos citar bacterias esporuladas, las que tienen esporas o producen esporas, como géneros como el Bacillus, el Clostridium, la Sporosarcina. ¿Cuál va a ser la función principalmente de la espora? Protección y preservación de la misma especie.